Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Nuevamente estamos con ustedes. Soy el Padre Raúl Soto. Mi teléfono en la Parroquia del Espíritu Santo es el 621-8355. Habíamos considerado así a vista de pájaro las causales matrimoniales de nulidad y también cómo se lleva más o menos un proceso canónico. Un proceso canónico se lleva parecido al derecho civil porque al fin y al cabo el derecho civil nació del derecho canónico, no al revés. Durante más de 1000 años, pues la cristiandad utilizó el derecho romano, que lo modificó, lo interpretó la Iglesia, y ya posteriormente a 1800 estuvieron las constituciones nuevas de los países nuevos, como Estados Unidos, Francia, etc. Pero siempre hay un parentesco porque los procesos al fin y al cabo son algo lógico de derecho natural, y por consiguiente se tiene los mismos pasos más o menos: el derecho de defensa, a oír a la otra parte, las partes procesuales que terminan en una sentencia, y que en el caso de la nulidad del matrimonio tiene que obtener una segunda sentencia para confirmarla. No basta una sentencia, precisamente porque la Iglesia quiere que haya una gran equidad, que no vaya a haber injusticias, que no vaya a haber alguna falla. Blinda lo más posible el proceso. También, si se requiere una tercera instancia, esa pasa a Roma, a la rota romana, ¿verdad? En algunos casos puede suceder por petición de las partes, porque alguna sentencia salió negativa, por diversos problemas que se terminan solucionando en Roma. Ojalá que de verdad todas las personas que hubieran fracturado su matrimonio canónico, pues se dieran una vistita, se dieran un tiempo para hacer una breve narración de unas 6, 7 hojas, 8, como si fuera para una película, con los detalles esenciales desde que se conocieron hasta el día que se separaron, ¿verdad? Viendo más o menos por dónde, para que uno pueda darse cuenta de las causales y ver cuál es la que mejor acomoda y puede probarse, sobre todo la que más pueda probarse así con toda claridad en el proceso, que puede ser, como habíamos dicho, documentos, todo tipo de pruebas. La mayor parte son testimoniales por la naturaleza misma del proceso canónico. Ojalá que si todas las personas que se hicieran un tiempecito para hacer su narración, ver y a ver si es posible que el tribunal eclesiástico correspondiente tome su causa, o algunas causas que de antemano pueden decirse que pueden resolverse positivamente. Por ejemplo, si el cónyuge se casó, uno de los esposos no era bautizado, aunque se haya casado por la Iglesia, es posible obtener la disolución del vínculo. Si el matrimonio no ha sido consumado totalmente según la concepción que tiene de consumación que tiene la Iglesia. Y, en fin, ojalá que cada quien que se hubiera fracturado tiene derecho a que la Iglesia pues intente, que la Iglesia le estudie su caso. Lamentablemente, como hemos dicho, la gran cantidad de gente que ha fracturado su matrimonio impide a veces a la Iglesia hacer justicia porque no tiene el número de personas competentes que puedan juzgar los casos. Hay que decir que en esto los Estados Unidos, pues sí, son muy eficientes porque tienen muchísimo personal dedicado a las causas y por consiguiente pueden sacar muchísimas causas más que nuestros tribunales mexicanos, que ya han comenzado a funcionar desde hace unos años, pero hay que decirlo, todavía le falta mucho para que lleguen realmente a decirse que son competitivos, que son suficientes para resolver los problemas de toda la gente que acude a ellos. Una cosa también muy importante es
la sanación en la raíz. Esto es al revés. Cuando una persona ha contraído un matrimonio nulo por cualquier causa, pues tiene que volver a contraerlo canónicamente ante 2 testigos con el sacerdote delegado, y se llama convalidación. Pero hay una figura que se utiliza mucho, yo la utilizo mucho para revalidar muchos matrimonios, que se llama la sanación en raíz. Es decir, cuando alguien ha contraído un matrimonio nulo o civil o ante otra religión y quiere convalidar ante la Iglesia Católica, muchas veces se puede obtener que ya no se tenga que hacer el prestar el consentimiento, sino que la Iglesia sana, es decir, le da valor retroactivo al consentimiento matrimonial prestado. Vamos a suponer 2 personas que se casaron por el civil y que ahora, por circunstancias especiales, porque a lo mejor por algún motivo no piden la convalidación del matrimonio, es decir, que aquel matrimonio civil que contrajeron hace 20, 25 años, que han tenido sus hijos educados en la religión católica, y que por algún motivo se les hace difícil llevar la tramitación o llevar el matrimonio tal cual conocemos, ¿verdad? El matrimonio canónico con todas sus fases, pues entonces puede pedir al señor obispo o a la Santa Sede que sane, es decir, le dé valor a aquel consentimiento prestado válidamente. Vamos a suponer que 2 personas se casaron ante otra religión. Estoy acordándome de un caso de Nuevo León. Los 2 maestros, él estuvo en el hospital con un problema de la columna, ahí lo conocí, y estaba casado ante la iglesia evangélica en un pueblito de Nuevo León. Los fui a ver a su casa, estuvieron de acuerdo la maestra, que era evangélica, de que revalidaran su matrimonio ante la Iglesia Católica, porque además los habían bautizado, cosa que no es rara en la Iglesia Católica, a los niños. Entonces, para no causar escándalo a la población, para muchas cosas, aún para no traer problemas a ella, el señor obispo de Nuevo Laredo, en este caso, que es donde pertenecía, concedió la sanación en la raíz, es decir, la validez, la sanación en la raíz, la validez de ese matrimonio contraído en otra religión, o simplemente contraído civilmente. Estoy acordándome de un caso muy antiguo de 2, eran embajadores, no decimos de dónde, que él no había querido casarse por la Iglesia Católica porque los 2 cristianos bautizados, no en la Iglesia Católica, por una de ellas sí, la otra no, pero no quiso casarse por la Iglesia porque en ese tiempo eran muy duras las condiciones para poderse casarse por la Iglesia. Entonces se casaron por el civil, sus hijos fueron educados en la religión católica, y con el tiempo ella pidió en México que se sanara, se reconociera el matrimonio civil contraído para que ya tuviera validez canónica. En este caso se pidió a Roma la sanación y fue concedida, ¿verdad? En fin, hay mucho que se puede hacer, de muchos casos que uno diría que son muy difíciles. Por ejemplo, simplemente cuando el esposo es muy negligente, no quiere, pues siempre se han querido, no se van a separar, pero le cuesta mucho trabajo todo esto, pues puede estudiarse el caso y concederse la sanación en la raíz, ¿verdad? Inclusive porque le va a traer problemas familiares, o inclusive a veces en algún caso excepcional, aunque lo ignore la otra parte, pero con tal de que se tenga la certeza que persevera el consentimiento, que realmente se quieren, que les va bien, que, en fin, que la cosa va a funcionar, es decir, que va a funcionar sacramentalmente. Entonces vemos que hay muchas oportunidades para que la gente estudie su caso. La cosa es que la gente es un poco renuente. Se nos ha metido mucho el materialismo, se nos ha metido, le llamo yo, el chahuizle de la unión libre, y entonces sí, tenemos que, como dice Familiares Consorcio, un documento fundamental del Papa Juan Pablo II, pues hacer que la gente, como antes, se interese en revalidar, en regularizarse, le llamo yo, su matrimonio. Una cosa que sí me pareció extraña con los americanos, que tienen sus ideas muy diferentes a las nuestras,
que ellos no conceden fácilmente la sanación porque quieren una cosa que a mí me parece imposible. Un día lo explicó la Madre Angélica, pero es que tienen una mente muy diferente, al fin y al cabo puritanos, ¿verdad?, con otra mentalidad diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí la gente sabe perfectamente bien cuándo se casa por el civil y cuándo por la iglesia, porque están separados la iglesia y el Estado. En otras partes, como no están totalmente separados, sino que a veces los ministros religiosos se celebra una ceremonia y vale por el civil, tienen diversas legislaciones, pues a veces la gente no tiene la claridad de mente que tenemos entre nosotros. Porque me acuerdo que la Madre Angélica, con toda la venerabilidad que tiene, y es una mujer extraordinaria, de la fundadora de EWTN, ¿verdad?, un día hablando de eso con otro sacerdote, decía que cómo era posible que la gente que viviera en concubinato, que viviera en unión libre, qué preparación tenía sacramental para poderse casar por la iglesia de inmediato. De tal manera que le ponían una especie de penitencia bastante dura, a mi manera de ver. Ahorita te vuelvo a explicar, y aquí no tenemos esa mentalidad. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada.